Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Jesús Ángel Benito y a continuación voy a realizar un breve resumen de lo que ha sucedido en la sesión europea del día de hoy, 28 de marzo de 2012, en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Es decir, que en la sesión europea hemos conocido el Producto Interior Bruto del Reino Unido, que ha salido un poquito peor de lo esperado. A los 8:30 GMT se publicó el dato y la libra esterlina ha reaccionado con movimientos de volatilidad extrema en el cortito plazo. Vamos a conocer el IPC en Alemania a las 12:30 GMT y en el mismo horario las peticiones de bienes duraderos en Estados Unidos. Vamos al gráfico del eurodólar. Han pasado 6 horas desde nuestro último análisis que realizábamos a las 7 GMT y bueno, pues poquito ha sucedido en la evolución de la cotización del eurodólar. Simplemente destacar cómo el nivel del 1,3368 sigue siendo la barrera infranqueable de momento para seguir la evolución del par, nivel de congestión de mediano largo plazo, en el cual ha sido rechazado ya de esta mañana en la sesión europea. Atentos al 1,3368 porque sigue siendo nuestro nivel a batir por la parte de arriba. Poquito más que destacar de la evolución del par euro-dólar en la sesión europea, simplemente que en estos momentos avanza un 0,14% desde el precio de apertura de la jornada, que lo tenemos en el 1,3330, evolución al alza después de haber tenido un movimiento bajista al inicio de la sesión europea. Se introdujo por debajo del precio de apertura, que fue el nivel que ejerció de imán sobre la cotización durante toda la sesión asiática. Como decimos, en la apertura de la sesión europea se posicionó un poquito por debajo del precio de apertura, pero inmediatamente recuperó terreno y fue a testear el 1,3368 que, como comentábamos anteriormente, es el principal nivel a seguir por la parte de arriba para la evolución de este par. Mientras no se posicione claramente por encima del 1,3368, los movimientos alcistas estarán vetados para la cotización del par euro-dólar. Si lo consigue en la sesión americana, podríamos ir a buscar el 1,3406, un recorrido muy interesante de 38 puntos. Chocaríamos con una barrera de mediano-largo plazo y con la línea de tendencia alcista de corto-mediano plazo que nos viene desde el 16 de enero y aunque ya ha sido quebrada en varias ocasiones, seguramente ejerza fuerza sobre la cotización del par junto con el 1,3406. Si consiguiera posicionarse por encima de este nivel, iríamos a testear otra resistencia de categoría intermedia en el 1,3437 y desde ahí nos iríamos al 1,3463, que va a ser la última resistencia que le vamos a colocar ya para la sesión americana en la presente jornada. Como vemos, poquito movimiento, la cotización se mantiene muy estática en la zona del 1,3350 y si consiguiera despegar a la baja de este nivel en el que cotiza en estos momentos, testearíamos como primer soporte de categoría intermedia el precio de apertura de la jornada en el 1,3330. Va a ser el primer soporte inmediato. Desde ahí tenemos un recorrido interesante hasta el 1,3299. Quebrado este soporte de categoría intermedia, vamos directamente al principal soporte que le vamos a colocar para la sesión americana del día de hoy en el 1,3265, nivel de apoyo muy importante con gestión de precio de largo plazo, 1,3265. Y desde ahí le vamos a colocar un último soporte de categoría intermedia en el 1,3222, último soporte para la sesión americana de la presente jornada. Repito una vez más, por la parte de arriba sigan vigilando el 1,3368 porque sin duda alguna es el nivel a batir por la parte de arriba y por la parte de abajo vigilen muy de cerca el precio de apertura de la presente jornada 1,3330 porque mientras no se posicione por debajo de este nivel no vamos a ver movimientos bajistas más importantes para la presente jornada en el par euro-dólar. Vamos a echarle un vistazo a la cotización del par libra-dólar. Bueno, movimientos de volatilidad extrema. Vamos a expandir el gráfico
un poquito para verlo en detalle cómo estos movimientos de volatilidad extrema son los que han caracterizado a la evolución de la cotización del par libra-dólar en la sesión europea. Observamos en la imagen cómo durante la sesión asiática la cotización del par se mantuvo encerrada en una zona muerta inoperable que hemos delimitado para el día de hoy entre el nivel clave del 1,5960 y el precio de apertura del 1,5953. En la sesión asiática la cotización no salió de esta zona muerta y al principio de la sesión europea, un poquito antes de iniciar la sesión europea, inició un movimiento bajista que le llevó a testear el primer soporte de categoría intermedia que teníamos para el día de hoy en el 1,5929. Desde ahí fue rechazado al alza. Testeó el precio de apertura en el 1,5953, no consiguió posicionarse por encima del mismo. Desde ahí fue rechazado a la baja, ya con los datos del Producto Interior Bruto conocidos. Se aproximó muchísimo al principal nivel de soporte que tenemos para el día de hoy en el 1,5901 y desde ahí inició otra vez movimiento alcista y de nuevo fue rechazada la cotización del precio de apertura de la presente jornada del 1,5953. Fue rechazado a la baja posicionándose por debajo del soporte de categoría intermedia del 1,5929 y en estos momentos, como apreciamos, se aproxima otra vez a testear el 1,5901. Va a depender muchísimo la reacción que tenga la cotización del par en la sesión americana sobre este nivel del 1,5901 porque es el principal nivel de soporte para la presente jornada. Vamos a colocarle algún soporte más para la sesión americana. Como apreciamos en la imagen, se ha posicionado por debajo de un soporte de categoría intermedia, 1,5929. El principal soporte del día lo tenemos muy cercano a la cotización actual, en el 1,5901. Quebrado el mismo, nos vamos a encontrar un soporte de categoría intermedia en el 1,5873 y desde ahí un recorrido muy amplio hasta el último soporte que le colocamos ya para la sesión americana de la presente jornada en el 1,5824, nivel de congestión de mediano plazo muy respetado siempre por la cotización del par. Por la parte de arriba, la primera resistencia inmediata la tenemos en el 1,5929, nivel de categoría intermedia, 1,5929, primera resistencia. Desde ahí nos vamos a una franja que se nos ha formado entre el precio de apertura de la presente jornada, 1,5953, y el nivel clave de mediano plazo, 1,5960. Delimitábamos ya esta mañana a primera hora zona muerta inoperable entre el 1,5953 y 1,5960. Es decir, mientras no supere el 1,5960 no veremos movimientos de recuperación alcista para la cotización del par en la presente jornada. Quebrado el 1,5960, con decisión y con confirmación, iríamos a buscar la siguiente resistencia de categoría intermedia, en el 1,5990. Desde ahí nos encontramos la próxima resistencia de la misma categoría que la anterior, en el 1,6014, y la última resistencia que le vamos a colocar para la presente jornada en el 1,6051 a 140 puntos de la cotización actual. Repito, por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 1,5929. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar y además el principal soporte de la jornada, 1,5901. Vamos a echarle un vistazo a la cotización del par euro-yen. Bueno, el euro-yen ha rebotado en un nivel de soporte de categoría intermedia que teníamos para la presente jornada en los 110,18 y en estos momentos ya cotiza por encima del precio de apertura. Vamos a darle un vistazo al recorrido. Como apreciamos en la imagen, en la sesión asiática se mantuvo imantada la cotización por el precio de apertura en los 110,73. En la preapertura europea inició un movimiento bajista que le llevó a testear el soporte de categoría intermedia de los 110,48, fue quebrado a la baja en la apertura europea y le llevó a testear el soporte de categoría intermedia de los 110,18. Desde este mismo nivel fue rechazado al alza con fuerza y, como apreciamos en la imagen, desde los 110,18 lo único que ha hecho la cotización del par ha sido avanzar al alza. En estos momentos avanza un 0,10% posicionado ya por encima del precio de apertura de los 110,73.
Vamos a colocarle las principales resistencias para la sesión americana. Como comentábamos, tenemos una franja zona muerta inoperable para el día de hoy entre los 110.73 y los 110.80. Esta franja, ya comentábamos esta mañana, que iba a ser clave para la operativa del par, como así lo está siendo. En estos momentos la cotización circula por encima de la misma, pero tengan en cuenta que la vela está activa. Acabamos de comenzar esta vela de temporalidad horaria. Quedan 45 minutos de negociación todavía y las tres velas anteriores ha sido rechazada del nivel de los 110.80. Atentos a este detalle y hasta que no se nos confirme un cierre de vela en temporalidad horaria como mínimo con confirmación sobre los 110.80 no daremos por confirmado este movimiento. Desde los 110.80 la siguiente resistencia de categoría intermedia que nos vamos a encontrar en los 111.16. Desde ahí vamos a otra resistencia de mediano plazo, 111.60. Otra resistencia de categoría intermedia la vamos a encontrar en los 111.85, que va a ser la última que le vamos a colocar para la presente jornada. Por la parte de abajo, si la cotización del par no consigue remontar y quebrar al alza la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre los 110.73 y los 110.80, si no consigue remontar al alza con decisión, iniciaríamos movimiento bajista y en caso de posicionarse por debajo del precio de apertura de la jornada de los 110.73 iríamos a buscar el siguiente soporte de categoría intermedia 110.48. Desde ahí al soporte de la misma categoría que ha sujetado fielmente a la cotización del par en la apertura de la sesión europea en los 110.18. Quebrado los 110.18 iríamos directamente a buscar el último soporte que le vamos a colocar para la sesión americana de la presente jornada en los 109.85 yenes por euro, 109.85 a 100 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, primera resistencia inmediata de categoría intermedia 111.16. Por la parte de abajo, no pierdan de vista el precio de apertura 110.73. Bueno, pues hasta aquí el breve resumen y la previsión para la sesión americana del día de hoy, 28 de marzo de 2012. Muchas gracias y hasta mañana.